Bien, dentro del avance que van a ver es lo siguiente. A la página de Classroom que yo lo voy a agregar a esta, donde dice LN306 control 1, yo me voy a ir a la clase. Y aquí son las clases que yo avancé el anterior semestre. Todas las clases están grabadas. Pero aparte de eso, he subido material. Aquí está separado por tema. Todas estas que ven acá son las clases que se han pasado en el anterior semestre. El tema, introducción de componentes de control. Ahí está el formulario de Laplace y el formulario de control 1 para álgebra de bloques. El tema 2 sería polos y cero, cómo se determinan polos y cero. La transformada de Laplace, hay varios ejercicios, son 10 ejercicios. Control de bloques o álgebra de bloques, aquí pueden ver, son 10 ejercicios. Transformada inversa de Laplace, son 4 ejercicios que van a tener ahí. Diagrama de bloques, son 8. Y bibliografía son libros que van a tener ahí, de variable compleja y transformación inversa de Laplace. Todo esto lo pueden ir viendo si quieren ir a profundidad, pero el avance que yo voy a dar es lo que avanza el ingeniero. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a explicar las tareas que le da el ingeniero para que presenten o ejercicios que le da. Y las dos últimas clases vamos a resolver los exámenes, los modelos de examen, para que así estén preparados. En este enlace yo voy a subir más clases. Aquí donde dice clase van a ser las clases que vamos a pasar. Va a ser una carpeta de título clases. Y ahí va a estar todas las clases que vamos a pasar y la voy a grabar y lo voy a subir acá. Eso se lo voy a pasar hoy día, el código de Classroom, para que se ingresen. Ahora, aparte de eso, le voy a mostrar lo que vamos a hacer. Estas son las clases que yo avancé el anterior semestre, las tengo grabadas. Pero aquí también los tengo los ejercicios que se han hecho. Álgebra de bloque, análisis de bloque, masa, resorte con ángulo, antitransformada 1, antitransformada 2, bloque A, bloque B, bloque C, yo le he puesto los nombres, circuito es CR, circuito en serie, son dos en serie, circuito RC, circuito RL, conjugadas, los ejemplos que le va a dar el ingeniero de ecuaciones que tienen que llevar a su función de transferencia, un formulario, masa resorte completo, y aquí lo tengo por parte, que lo voy a subir por parte para que en imágenes lo voy a mandar, y otro ejercicio más que van a tener, números complejos y demás. Y aparte vamos a aumentar más ejercicios. Ahora, todo esto es lo que se va a avanzar. Todo esto yo lo voy a ir explicando paso por paso. Los ejercicios que son de tarea del ingeniero, como también lo que entra al examen. Ahora, lo primero que vamos a ver va a ser circuitos. Algunos que hayan llevado sistema de gobierno me van a entender porque esto es lo mismo, no cambia. Y el ingeniero da algunos ejercicios de tarea. Por ejemplo, aquí tengo un circuito en A y un circuito en B. Son dos circuitos diferentes. Yo voy a ir explicando uno por uno, paso por paso. Voy a empezar con el CR. A ver, vamos a ver. Con este.
Con uno más fácil, vamos a empezar con otro más fácil. Estos son los ejemplos que el ingeniero le va a dar de tarea o le va a ir explicando. Le da una ecuación y ustedes tienen que armar la función de transferencia. También les voy a enseñar cómo llevar de ecuaciones a su función de transferencia. Vamos a empezar con esto primero. Ya. Lo voy a achicar para que todo se dé paso por paso. Bien. En el ejercicio que le va a dar ingeniero va a ser de esta manera. Le va a pedir la función de transferencia del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y le va a dar este circuito, donde va a tener una fuente de alimentación, una resistencia, un capacitor y un voltaje de salida, donde va a circular una corriente en función del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que saber primero? Esto que tengo acá es un formulario. Aquí tienen lo siguiente. Para componentes pasivos, lo que van a trabajar son resistor, inductor y capacitor. Su simbología de una resistencia, lo pueden ver de esta manera, y se va a representar con la letra R, que es la resistencia. La inductancia, que lo vamos a representar con la letra L. Y el capacitor con la letra C. Ahora, lo que quiero de aquí es cómo puedo determinar la corriente en una resistencia. Va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y si yo quiero el voltaje, va a ser la corriente por la resistencia, que ustedes ya lo vieron en física 3 o en circuitos. Y para inductor lo que van a tener que la corriente va a ser 1 sobre la inductancia por la integral del tiempo desde menos infinito hasta el tiempo, del voltaje por el diferencial de tiempo. Entonces lo que van a tener que el voltaje va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo. Esta es corriente, por si acaso. Y la corriente en el capacitor va a ser el capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y el voltaje va a ser igual a 1 sobre el capacitor por la integral desde menos infinito hacia la corriente, de la corriente derivada en función del tiempo. Esto de acá es su formulario que ustedes van a trabajar para cualquier circuito. Si le pide con cálculos de tensión, ocupan la de abajo, y si le pide con cálculos de la parte de corriente, trabajan con lo de arriba. Esto lo voy a ocupar cuando el circuito esté en paralelo y esto cuando el circuito esté en serie. Ahorita lo voy a anotar para que se acuerden. En paralelo y esto en serie. Ahora, cuando le da este circuito, ¿cómo se encontraría este circuito? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo estaría este circuito? Paralelo. ¿Seguro que está en paralelo? Algo que tienen que saber de entrada. Cuando el circuito esté en serie, lo que me va a dar va a ser voltajes. Cuando el circuito esté en paralelo, lo que me va a dar va a ser corriente. ¿Qué me está dando acá? ¿Voltaje o corriente?
Lo que veo acá, ¿qué es? ¿Voltaje o corriente? Voltaje. Voltaje. Al ser voltaje, este circuito va a estar en serie. Ahora, cuando el circuito esté en serie, lo que van a aplicar es LKV, ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, lo que van a aplicar es esto. Que el voltaje que ingresa es igual a la caída de los voltajes, al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Porque solamente estoy analizando esta malla de acá. Entonces voy a tener el voltaje de ingreso en función del tiempo va a ser igual al voltaje de la resistencia en función del tiempo más el voltaje del capacitor en función del tiempo. Ahora, una vez que tengo eso, lo que tengo que hacer es llevar a su forma diferencial de cada uno de estos voltajes. Por ejemplo, si quiero el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente en función del tiempo por la resistencia. Eso sería el voltaje de la resistencia en función del tiempo. Entonces voy a reemplazar ese valor de la siguiente manera. El voltaje que va a tener de entrada va a ser igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo, que estoy aplicando esto, más el voltaje del capacitor. Y ese voltaje del capacitor en función del tiempo me dice que es 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente en función del tiempo por el diferencial de tiempo. Aquí ya lo tengo en su forma diferencial. Ahora, ¿qué es lo que debo aplicar? Lo primero que ustedes tienen que saber es cómo puedo llevar de una ecuación en función del tiempo a desplazamiento. Aquí voy a salirme un ratito para poder explicarle. Con este ejemplo, el ingeniero le da este tipo de ecuación. Me dice, en este ejemplo 1, que la segunda derivada de y con respecto al tiempo 2 veces más 3 por la derivada de y con respecto al tiempo más 2y es igual a la derivada de x con respecto al tiempo más 3x. Ahora, en esta ecuación que me está dando, lo que debo hacer, todo esto me da en función del tiempo, porque está derivado en función del tiempo. Entonces aquí lo voy a poner como si fuera y en función del tiempo. Así lo escribe el ingeniero. Y en función del tiempo. Lo mismo acá. Y en función del tiempo. Lo mismo aquí. ¿Qué es lo que deben hacer? Si yo tengo una ecuación en función del tiempo, tengo que llevar una función en desplazamiento. Y ya han avanzado esa parte con el ingeniero. ¿Qué hacen para llevar una función del tiempo al desplazamiento? ¿Qué aplican? Aplican lo que es la transformada de Laplace. ¿Para qué me sirve la transformada de Laplace? Para llevar una función que está en función del tiempo a desplazamiento. Y ahorita le voy a indicar. Todo esto lo estoy poniendo con la simbología que lo explica primero el ingeniero. Ya después esto lo pueden obviar.
pero para como es la primera clase lo tengo que hacer a detalle. Y ahí voy a tener X en función del tiempo. Tanto Y como X están en función del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que van a aplicar acá? Lo que van a aplicar es lo siguiente. Esta ecuación que tienen acá, lo deben llevar esto que está en función del tiempo al desplazamiento. Para aquello, lo que deben aplicar es Laplace. ¿Qué hace la transformada de Laplace? Todo lo que es el orden de la derivada lo represento con la letra S. Ahorita lo voy a encerrar para que se den cuenta. Esto de acá, que estoy ahorita encerrando, ahora, ahí. Todo esto que encerré, la segunda derivada con respecto al tiempo, lo voy a representar con la letra S. Como es al cuadrado, va a ser S cuadrado. Y eso es lo que tengo acá. S cuadrado, que sería la segunda derivada. Luego, la variable. Mi variable que tengo acá es la letra Y. Lo que está con letra minúscula, ahora lo voy a colocar con letra mayúscula. Y lo que estaba en función del tiempo, ahora pasa con la letra S, que va a ser en función de desplazamiento. Más 3, que es constante, lo mantengo, ya que hay una derivada de primer orden, ¿no? Entonces, eso mismo lo reemplazo. ¿Qué sería esto? Bien. Ahora, S3 es constante, sale fuera, no lo ocupo ahí dentro. Ahí. Ahora, esta derivada con respecto al tiempo es de primer orden, entonces le tengo que multiplicar solamente por S, que lo tengo acá. Y la variable sigue siendo Y. Lo que estaba en función del tiempo ahora va a estar en función de desplazamiento con la letra S. Más la constante 2 por, ahora aquí, ya no tengo una orden de derivada. ¿Qué significa eso? Al no tener una derivada se supone que va a ser y elevado a 0. Y si es y elevado a 0 o s elevado a 0, ¿a qué es igual? Si yo pongo en mi calculadora s elevado a 0 o cualquier número que esté elevado a 0, ¿cuánto me va a dar? Eso siempre va a ser igual a 1, ¿no? Lo que estoy aplicando acá es lo siguiente. Lo voy a anotar acá para que no se les olvide. Si yo tengo una derivada de primer orden, esto va a ser igual a colocar s elevado a la 1. Y eso es igual a eso. Ahora, si yo tengo de segundo orden,
sería igual a esto. A la derivada de segundo orden con respecto al tiempo dos veces. Y eso va a ser igual a s cuadrado. Si yo tengo al cubo, de igual manera, si esto fuera el cubo, sería la derivada tercera con respecto al tiempo tres veces. Eso sería igual a s al cubo. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que tenga del número de orden siempre va a tener s elevado a ese número de orden. Y lo voy a poner con la letra n. Y sería s elevado a la n. Ahora, ¿y cuándo s es igual a 0? Cuando no tengo derivadas. Por ejemplo, cuando solamente tenga la función sin derivar. Cuando sea derivado a la 0. Ahí lo voy a poner para que así se entienda mejor. Y esto solamente es cuando me da la variable sola. O bien X o bien Y. En este caso es con la letra Y. Ahora, las constantes siempre las voy a copiar. No van a afectar al momento de aplicar la transformada de Laplace. Y la variable, lo que estaba antes en función del tiempo, con Laplace se vuelve en función de desplazamiento. Ahora, lo que yo tengo acá, la constante que está multiplicando esto es 1, se sobreentiende. Como es la derivada de segundo orden, va a ser s cuadrado. La variable que yo tengo acá es y, minúscula. Al aplicar Laplace, se vuelve con letra mayúscula, y lo que estaba en función del tiempo ahora está en función de desplazamiento. Más 3, que es la constante, por la primera derivada, que sería s, por la variable y en función del tiempo, que ahora lo voy a transformar a Laplace, por y en función de desplazamiento. Más 2 por la variable y en función del tiempo. Como aquí mi derivada es de grado 0, entonces va a ser la unidad, y 2 multiplicado por 1 sigue siendo 2. La variable que yo tengo es y, entonces va a ser y mayúscula, y lo que está en función del tiempo ahora va a estar en función de desplazamiento. Hago lo mismo para el otro lado. Aquí sería la derivada de primer orden, que tengo acá, entonces va a ser s. Lo tengo s. La variable que tengo acá es la variable x en función del tiempo. Lo que tenía esta variable x en función del tiempo, ahora va a estar en función de desplazamiento con letra mayúscula. X en función de s, más 3, que es la constante, multiplicado por la variable x que tengo acá en función del tiempo, transformada en función de desplazamiento. Hasta ahí, recién apliqué la transformada de Laplace. Una vez que tengo esto, lo que debo hacer es factorizar la variable y de s
y x de s. Si yo factorizo de aquí y de s, voy a tener esto de acá. Factorizo esto y me va a quedar s cuadrado más 3s más 2. Todo esto multiplicado por y de s. Eso va a ser igual a s más 3, todo esto multiplicado por x de s. Ahora, lo que tengo que hacer aquí es determinar la función de transferencia. ¿Qué me dice la función de transferencia? Que una función de transferencia es la señal de salida sobre la señal de entrada. Mi señal de salida va a ser y de s y mi señal de entrada es x de s. Entonces, este x de s que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y esto que está aquí multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces, voy a tener que la función de transferencia en función del desplazamiento va a ser igual a y de s sobre x de s, la señal de salida sobre la señal de entrada. Y va a ser igual a s más 3 sobre s cuadrado más 3s más 2. Ahora, ¿qué es la condición principal para que una función de transferencia sea estable o que lo pueda determinar? Que siempre el grado del denominador tiene que ser mayor que el grado del numerador. Este es un polinomio de grado 1 y este es un polinomio de grado 2. Entonces sí, es un sistema estable, para empezar. Ahora, dentro de esa función de transferencia, lo que estoy aplicando acá solamente es Laplace. Lo que hace Laplace es llevar de una función que se encuentre en función del tiempo, lo lleva a una función en función de desplazamiento. Ahora vuelvo al ejercicio, al del circuito. Ahora acá, ¿qué es lo que yo tengo acá? Todo esto está en función del tiempo y lo que quiero hacer es llevar a función de desplazamiento. Entonces, todo esto que yo tengo aquí, la corriente en función del tiempo, lo tengo que llevar que la corriente esté en función de desplazamiento. Para aquello lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que debo aplicar, determino que la ecuación está en función del tiempo y aplico Laplace. Todo esto que está en función del tiempo lo voy a llevar al desplazamiento S. Y me quedaría de la siguiente manera. El voltaje que tengo acá va a estar en función del desplazamiento. Lo que era con minúscula ahora lo copio con mayúscula. R sería una constante, la mantengo. Y aquí solamente tengo la variable en función del tiempo. Entonces voy a colocar solamente la variable misma, la corriente, en función de desplazamiento. Más 1 sobre C es constante. La mantengo. Ahora, esto lo que es la integral me está indicando lo siguiente, que sería S a la menos 1. ¿Debido a qué? Que el exponente de esto, de esta integral, siempre va a ser con signo negativo, a la menos 1. Y si es a la menos 1, yo lo que voy a aplicar es la integral, la inversa es la derivada. Por si un caso no me entienden, le voy a mostrar en un formulario. Bien, este es un formulario, pero no es el que lo pasa el ingeniero, pero igual aquí me sirve.
No, este no es. Este es el formulario que ocupa el ingeniero que le va a dar para que usted, o se lo va a pasar por WhatsApp. Ahora, ustedes lo que van a buscar, esto es en función del tiempo y al aplicar Laplace lo que me va a quedar. Si solamente tengo una constante en la unidad, su transformada de Laplace va a ser 1 sobre S. Si es solamente la variable, va a ser 1 sobre S cuadrado, aplicando la transformada de Laplace. Si este elevado a la n, significa el exponente que ustedes tengan, va a ser el factorial del exponente sobre el exponente más 1, que va a estar elevado al S. Ahora lo que yo debo buscar es la integral que yo tengo. Aquí lo tengo. Tengo una integral de una función de la variable por el diferencial de la variable. Entonces me dice que va a ser la misma función sobre la variable, sobre S. Entonces es lo que estoy aplicando yo acá. Como aquí tengo la variable y estoy en una integral, lo que tengo que aplicar va a ser la misma variable, pero ahora en función de desplazamiento. Y la variable es la corriente en función de desplazamiento. Y para eliminar esta integral, lo que voy a pasar es a dividir a esa función. Entonces lo tengo dividido entre S. De esa manera, recién tengo la función del voltaje de entrada en función de desplazamiento. Ahora, con esto, recién determiné la ecuación en función de desplazamiento. Ahí tengo mi primera ecuación, que solamente calculé de esta manera. La corriente que ingresa, el voltaje que ingresa aire, más la sumatoria de la caída de los voltajes. El voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Ahora, si yo quiero el voltaje de salida, para el cálculo de la tensión de salida, voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje del capacitor, porque solamente va a circular esta corriente, dado que esto de acá se encuentra abierto. Hacer un circuito abierto acá no va a circular corriente, solamente circula por el capacitor. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de salida. El voltaje de salida en función del tiempo va a ser igual al voltaje del capacitor en función del tiempo. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor es 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente por el diferencial de tiempo. Entonces lo reemplazo. Y lo tengo acá. 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente en función del tiempo por el diferencial de tiempo. Entonces ya tengo mi ecuación del voltaje de salida en función del tiempo. Pero lo debo llevar en función de desplazamiento. Entonces aplicamos lo que es Laplace. Al aplicar Laplace, lo que voy a tener, que el voltaje de salida en función de desplazamiento va a ser igual a 1 sobre el capacitor por S, debido al que estoy aplicando Laplace, por la corriente en función de desplazamiento. Lo que antes estaba en función del tiempo, ahora está en función de desplazamiento, lo que es la variable. Ahí ya recién tengo mi ecuación en función de desplazamiento. Y de aquí lo que voy a hacer es despejar la corriente. Y esta corriente en función de desplazamiento, lo que voy a hacer es lo siguiente. El capacitor
y S están dividiendo. Van a pasar al otro lado a multiplicar. Lo que me va a quedar que la corriente va a ser igual al voltaje de salida en función de desplazamiento por el capacitor por S. Entonces lo que voy a aplicar, esto es lo mismo que está arriba, es reemplazo esta ecuación 2 en 1. A esto yo le llamo la ecuación 2. Esto sería mi ecuación 1. Y esta sería mi ecuación 2. Reemplazo la ecuación 2 en 1. Esta corriente que yo tengo acá, voy a reemplazar por este valor que tengo. Pero de acá yo puedo factorizar la corriente I de S. Entonces lo factorizo. Y lo que me va a quedar va a ser todo esto multiplicado. Elimino el I de S porque lo estoy factorizando. Va a ser la resistencia más 1 sobre el capacitor por S. Todo esto multiplicado por el I de S. Ahí está. A esto recién le voy a llamar la ecuación 1. Y esa ecuación 1 es la que voy a reemplazar la ecuación 2 por este I de S. Y voy a tener que el voltaje de entrada en función de desplazamiento va a ser igual a la resistencia más 1 sobre el capacitor por S por la corriente I de S. Ahora, una vez que tengo esto, lo voy a reemplazar. Lo mantengo esto de acá que es constante y reemplazo la variable I de S por lo que vale la ecuación 2, el I de S, el voltaje de salida por el capacitor por S. Una vez que tengo esto, lo que yo quiero determinar es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Este es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. Entonces, este voltaje de entrada que tengo acá multiplicando va a pasar a dividir. Esto que está dividiendo o que está multiplicando acá va a pasar a dividir al otro lado igual que esto. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada me da la función de transferencia, que va a ser 1, que me va a quedar acá, sobre el CDS, el capacitor, por S, multiplicado por la resistencia. Aquí lo voy a hacer paso por paso para que se entienda mejor. Esto es lo que estoy haciendo. Voy a borrar esto de acá. Lo que hice fue pasar lo mismo que estaba acá. La resistencia más 1 sobre el capacitor por eso. Solamente esto que estaba aquí multiplicando lo pasé a dividir al 1. Ahora, lo que hago es determinar mínimo común denominador. El CDS sería el mínimo común denominador. Eso va a multiplicar a R. R por CDS más 1. Ahora, el capacitor con S lo puedo simplificar. Lo simplifico. Y al simplificarlo me va a quedar 1 sobre R por C por S más 1. Y eso va a ser mi función de transferencia. El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada de este circuito que vemos acá va a ser igual a 1 sobre el capacitor por la resistencia por S más 1.
Y ahí acabaría ese ejercicio. ¿Se entendió o hay alguna duda? Hasta aquí. ¿Se entendió? Perfecto. Hasta ahí tengo este circuito de acá. Ahora vamos a hacer otro con RL. Aquí tengo dos circuitos. Tengo un circuito CR y un circuito RL. En este caso voy a hacer este circuito de acá. Aquí tengo una entrada, aquí tengo una salida, aquí tengo una resistencia y aquí tengo una inductancia. Ahora, este circuito, ¿en qué estaría? ¿En serie o en paralelo? ¿En qué estaría? Sin pena, no pasa nada si se equivoca. El circuito va a estar en serie. Fíjense que sigue la misma línea. Para que esté en paralelo, esto debería estar cerrado. Tendría que haber una resistencia acá. Tiene que haber una malla de corriente. Dos corrientes diferentes. Aquí solamente hay una sola corriente. Por eso el circuito está en serie, dado que esta parte de acá se encuentra abierta. En un circuito abierto no circula corriente, entonces por este lado no va a circular corriente. Ahora, voy a volver a hacerlo más chico. Ya. Como tengo este circuito de acá y está en serie, lo que voy a aplicar es LKB, ley de caída de voltaje, para ese circuito. Y lo que voy a tener, un voltaje de entrada, donde va a circular o va a tener un voltaje de caída en la resistencia y en la inductancia. Este voltaje de entrada va a ser la suma de estas dos caídas. Entonces voy a tener que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia. Pero todo esto va a estar en función del tiempo. Una vez que tengo esto, lo que voy a aplicar es lo siguiente. Todo esto está en función del tiempo. Reemplazo por lo que equivale al voltaje de la resistencia. Va a ser la resistencia multiplicada por la corriente en función del tiempo, que lo tenemos del formulario anterior. Entonces lo copio. El voltaje de entrada va a ser igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo. Y si yo quiero el voltaje de la inductancia, me dice, lo voy a traer de vuelta de acá, esto de acá. Esto es lo que me debo recordar. El voltaje de la resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo. Lo reemplazo. El voltaje de la inductancia en función del tiempo va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo. Ahí lo reemplazo. Esto va a estar en función del tiempo, esa ecuación. Esto que tengo acá está en función del tiempo. Ahora, para llevar una función de transferencia, lo que debo hacer es que esto tiene que estar en función de desplazamiento. Para aquello yo voy a aplicar lo que es Laplace.
aplico lo que es Laplace, y esto que estaba en función del tiempo lo voy a llevar en función de desplazamiento. Todas estas variables que estaban con letras minúsculas ahora van a estar con letra mayúscula. Y voy a tener que el voltaje de entrada en función de desplazamiento va a ser igual a la resistencia por la corriente en función de desplazamiento. Aquí tengo ya la transformada de Laplace para el voltaje de la resistencia, que va a ser igual al voltaje de la resistencia en función de desplazamiento a la resistencia por la corriente en función de desplazamiento. Ahí ya lo tengo. Más el voltaje de la inductancia. Y el voltaje de la inductancia me dice que va a ser igual en función de desplazamiento a la inductancia por S por la corriente en función del desplazamiento. Como esto de aquí es una derivada, entonces de primer orden solamente va a ser S. Y la variable es I, lo que estaba en función del tiempo ahora en función de desplazamiento y con letra mayúscula. Ahora, recién ahí tengo el voltaje de entrada en función de desplazamiento. Ahora, ahí ya tengo la ecuación en función del desplazamiento. Donde el factor común es la corriente I de S. La factorizo. Y a eso le llamo la ecuación 1. Factorizando I de S voy a tener R más L por S multiplicado por I de S. Ahí ya tengo mi ecuación 1. Ahora, ya tengo este lado de acá. Ahora me pide el voltaje de salida. ¿A qué va a ser igual el voltaje de salida de acá? A la única que circula corriente va a ser por este lado. Entonces va a ser la corriente en función del tiempo multiplicado por la caída de voltaje que voy a tener acá de la inductancia. Entonces, voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la inductancia en función del tiempo. Y reemplazo que el voltaje de la inductancia es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo. Ahí tengo mi ecuación en función del tiempo. Ya tengo mi ecuación diferencial ahí. Ahora, lo que tengo ahí en función del tiempo lo tengo que llevar a función del desplazamiento. Para aquello debo aplicar Laplace. Y al aplicar Laplace, esto que está en función del tiempo se vuelve en función del desplazamiento. Que el voltaje de salida en función de desplazamiento va a ser igual a la inductancia. Como esta es derivada de primer grado, solamente va a ser por S. La variable es la letra I, que es la corriente. Y lo que estaba en función del tiempo ahora pasa en función de desplazamiento. Ahí ya tengo mi ecuación en función de desplazamiento. Ahora de acá yo voy a despejar el I de S. Y lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. La inductancia y S están multiplicando acá. Entonces van a pasar a dividir al otro lado. Y me queda esto. Que la corriente I de S va a ser igual al voltaje de salida en función de desplazamiento sobre la inductancia por S. Ahora ya tengo mi ecuación 2 y ya tengo mi ecuación 1. ¿Qué debo hacer? Reemplazar 2 en 1. Reemplazo 2 en 1. Y voy a tener que el voltaje de entrada es igual a la resistencia más la inductancia por S multiplicado por el I de S. Este I de S lo voy a reemplazar por este valor de acá. Y voy a tener que el voltaje de entrada va a ser igual a la resistencia más la inductancia por S multiplicado por el voltaje de salida en función de desplazamiento sobre la inductancia por S. Esto que tengo acá
lo voy a transferir de la siguiente manera. Como yo quiero la función de transferencia, es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Este voltaje de entrada lo voy a pasar a dividir a este otro lado. Esta inductancia por S, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y esto que está multiplicando, que es la resistencia más la inductancia por S, que está multiplicando acá, va a pasar a dividir. Y me va a quedar de la siguiente manera. Que la función de transferencia es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y voy a tener L de S, que lo pasé a multiplicar, y esto que estaba multiplicando lo pasé a dividir. Sobre L por S más R. Y ahí obtendría mi función de transferencia. Fíjense, ahí ya lo tengo. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda sobre ese ejercicio? ¿Se entendió? Perfecto. Aquí tengo otro. Aquí tengo un circuito RCLC y un R más. Lo que me da el ingeniero es esto nada más. Así me lo da el ejercicio. Voy a hacerlo más bajo. Estamos empezando con lo más básico. Mientras vamos avanzando, voy aumentando la dificultad. Eso es lo que le va a dar. Le va a dar un voltaje de entrada, le da una resistencia, un capacitor, una inductancia, otro capacitor y otra resistencia. Ahora, ¿cómo se encuentra este circuito? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie? Serie. ¿Y si es en serie, qué tengo que aplicar? LKB, ¿no? Ley de caída de voltaje. Entonces aplico LKB. Me traigo este formulario, arribita, y aplico LKB. Al aplicar el LKB, va a ser este voltaje de entrada por las caídas de voltaje que va a tener esta malla. Voy a tener la caída de esta resistencia, la caída de este capacitor, más la caída de esta inductancia, más la caída de este otro capacitor. Porque se encuentran en esta corriente IDT que circula por esta malla. Entonces voy a tener que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor más el voltaje de la inductancia más el voltaje del capacitor C1. Y de aquí voy a reemplazar por lo que yo tengo acá. Como tengo voltaje, lo reemplazo por estas variables que tengo aquí. Entonces, determinamos que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la resistencia, que va a ser la resistencia por la corriente en función del tiempo, más 1 sobre el capacitor, que sería por la integral de la corriente en función del tiempo por el diferencial de tiempo, que esto de acá es el voltaje del capacitor, más el voltaje de la inductancia, que va a ser la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo, más el voltaje del capacitor C1, que va a ser 1 sobre el capacitor C1 por la integral de la corriente en función del tiempo por el diferencial de tiempo. Ahora, esto está en función del tiempo. Lo debo llevar a función del desplazamiento. ¿Qué hago para aquello?
Laplace. Tienen que aplicar Laplace, correcto. Entonces aplican Laplace. Al aplicar Laplace, todo lo que estaba en función del tiempo va a estar en función de desplazamiento. Y voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia por la corriente en función del desplazamiento más 1 sobre el capacitor por S por la corriente en función de desplazamiento, que sería la del capacitor, más la inductancia por S por la corriente en función de desplazamiento, que sería el voltaje de la inductancia en función de desplazamiento, más 1 sobre C1 por S por la corriente en función de desplazamiento, que sería el voltaje en función de desplazamiento del capacitor C1. Una vez que tengo esto ya representado en función de desplazamiento, lo que tengo que hacer es factorizar el I de S. Como es el término en común en todo, factorizo. Y al factorizar voy a tener mi ecuación número 1. Que el voltaje de entrada va a ser igual a R más 1 sobre CS más L por S más 1 sobre C1 por S. Todo esto multiplicado por el I de S. Ahí ya tengo recién mi ecuación número 1. Una vez que tengo esto, lo que debo aplicar es el voltaje de salida que va a tener esto. Para ese voltaje de salida, ¿cuál sería el voltaje de salida? ¿A qué sería igual el voltaje de salida en esto de aquí? Ya sería en esta otra malla. El voltaje de la resistencia 1 con el voltaje del capacitor 1. Ahora, por aquí circula una corriente. Por aquí. Voltaje de salida es igual al voltaje del capacitor. Correcto, porque esta corriente va a seguir circulando, entonces este va a estar energizado, pero el de aquí no está porque se encuentra abierto. Por eso es que yo lo elimino el de acá. Es cero, porque no circula corriente. Al no circular corriente, no se encuentra alimentado, energizado, entonces solamente va a tener que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje del capacitor 1. Ahora sí. Entonces, en el cálculo de tensión de salida, voy a tener que la tensión de salida va a ser igual a la tensión del capacitor C1. Y reemplazo que el voltaje o la tensión de salida va a ser igual a 1 sobre el capacitor C1 por la integral de la corriente por el diferencial de tiempo. Ahora esto de acá, que está en función del tiempo, debo llevar en función de desplazamiento. Entonces aplico lo que es Laplace. Y al aplicar Laplace voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual a 1 sobre el capacitor C1 multiplicado por S debido a la integral por la corriente en función del desplazamiento S. Una vez que tengo esto, voy a despejar la corriente I de S. Y al despejar la corriente I de S, esto que estaba aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. Lo que me va a quedar, que la corriente I de S va a ser igual al voltaje de salida por el capacitor C1 por S. Lo que voy a hacer es reemplazar esta ecuación 2 en esta ecuación 1. Reemplazo 2 en 1. Copio lo que vale el voltaje de entrada, que va a ser la resistencia, más 1 sobre el capacitor por S, más la inductancia por S, más 1 sobre el capacitor C1 por S, y ahora lo que valía la corriente, lo que tengo acá, el voltaje de salida por el capacitor C1 por S. Ahora lo que quiero es la función de transferencia, voltaje de salida
sobre el voltaje de entrada. Este que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Y esto que se encuentra aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Lo que me va a quedar de esta manera. Que la función de transferencia va a ser igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. 1 sobre el C del C1 del capacitor 1 por S multiplicado por todo esto. Por la resistencia más 1 sobre el capacitor por S más la inductancia por S más 1 sobre C1 del capacitor por S. De aquí yo voy a sacar mínimo común denominador y me va a quedar C1, C por C1 por S al cuadrado. Entonces, esto, como es el mínimo común denominador, a eso le falta multiplicar a R. Entonces va a ser C por C1 por R por S cuadrado. Más, ahora aquí, ¿qué es lo que faltaría? Sería solamente una S y el C1. Pasa a multiplicar a 1. Y me va a quedar más C1 por S. Más el mismo denominador multiplicado por la inductancia. La inductancia L por C1, ahora por S cuadrado, por S al cubo. Más el mínimo común que tengo acá, lo que faltaría sería el C por S. Entonces voy a tener 1 por C por S, me queda CS. Y una vez que tengo esto, recién, debido a que aquí hay una multiplicación, puedo simplificar. Esta S de acá, con una S de acá, se me va. Y ese S1 que tengo acá, C1, con C1 se va. Y lo que me queda aquí solamente es S. Y al aplicar extremo por extremo, me queda C por S, que lo tengo en el denominador, va a pasar al numerador. Y me va a quedar de esta manera. Que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada va a ser igual al C por S, que me sobró en el denominador, sobre, ahora aquí lo ordeno, con el polinomio de mayor grado, que sería el de polinomio de S3. Entonces va a ser la inductancia por el capacitor por CS1 del capacitor 1 por S al cubo más C por C1 por R por S al cuadrado. Aquí lo tengo. Más la factorización que voy a tener acá. Como aquí tengo un C1 por S y aquí tengo un C por S, el término de factor común es S. Entonces, factorizando voy a tener C más C1 multiplicado por S. Como el término común aquí es S, puedo factorizar una S para poder simplificar con esta de acá. Entonces, factorizo. Al factorizar esta S, con una S de acá se me va y me queda S cuadrado. Esta S con una S de acá me queda solamente S. Y esta S con esta S se van y solamente me quedan los capacitores. Y ahí tendría mi función de transferencia reducido a su mínima expresión. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Hay dudas o ninguna? El circuito puede estar en paralelo. ¿Cómo sería? Ya. Ahora, si el circuito estuviera en paralelo, voy a dibujarlo. Sería de esta manera.
Digamos que aquí hay una resistencia. Digamos que aquí va a haber un capacitor. Que digamos que aquí va a haber otro capacitor. Y aquí digamos que va a haber una inductancia. Ya, digamos que esta es una inductancia y esta es una resistencia. Ahora aquí voy a tener una resistencia R, aquí una inductancia L, aquí voy a tener un capacitor y aquí tendría un capacitor C1. Aquí voy a tener un voltaje de entrada. V en función del tiempo, V sub I. Y aquí voy a tener un voltaje de salida. V sub C. Ahí. Ahora, la pregunta. ¿La corriente que circula por acá es la misma que circula acá? ¿Sí o no? No, no es No, la misma. no es la misma. Y al no ser la misma corriente que circula, entonces lo que voy a aplicar es ley de caída de tensión, de, de tensión. En pocas palabras, lo que tengo que buscar es corriente ahí. LKI. Aquí tienen que buscar ley de Kirchhoff de corriente. Aquí va a circular una corriente y aquí va a circular otra corriente. Aquí va a circular una corriente I1 y aquí va a circular una corriente I2. Ahí. Y aquí tiene que aplicar para esta malla y para esta malla. Ley de Kirchhoff de corriente. Las ecuaciones no van a cambiar. ¿Qué es lo que cambian? Por ejemplo, lo que ustedes ocuparon acá con voltaje es para cuando sea en serie. Y ahora cuando es en paralelo,
van a ocupar esto de arriba. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo quiero esta corriente de acá. Entonces voy a tener que ese valor de I, voy a tener de corriente, de entrada, digamos que sea la corriente 1, va a ser igual, lo voy a poner así nomás con T, para generar. Va a ser igual al voltaje en función del tiempo sobre la resistencia. Voltaje en función del tiempo sobre la resistencia. Eso sería para la resistencia, para este de acá. Si yo quiero del capacitor, ocuparía esto de acá, donde sería, voy a copiarlo, para el capacitor, esto le voy a poner I de R, que es de la resistencia. Ahora voy a poner del capacitor. La del capacitor va a ser igual, la corriente del capacitor, al capacitor multiplicado por la derivada del voltaje en función del tiempo. Que lo que voy a poner es derivada. Derivada del voltaje en función del tiempo, d de I, d de T. Y el capacitor multiplicado por eso. Ahí está. Ya tengo para la resistencia, para el capacitor, y ahora si quiero de la inductancia, voy a tener lo mismo, pero con otras variables. Aquí sería de la inductancia, la corriente de la inductancia en función del tiempo va a ser igual a lo que tengo acá. Va a ser 1 sobre la inductancia. Uno sobre la inductancia por la integral, entonces aplico integral, del voltaje en función del tiempo por el diferencial de tiempo. Entonces ya aplico voltaje en función del tiempo. Por el diferencial de tiempo. Ahí está. Si quiero aplicar esto en función de corriente, sería de esta manera. Que es lo mismo que tengo acá, en la parte superior. Ahora, si lo quiero encontrar en función de desplazamiento, ¿qué harían? ¿Cómo sería si esto le aplico Laplace? ¿A qué sería igual esto si yo le aplico Laplace? Esta corriente ya quiero que sea con letra mayúscula al aplicar. Y esto va a ser en función de desplazamiento. Este voltaje va a ser el voltaje en función de desplazamiento. Como es la unidad, solamente va a ser lo mismo. Ahí. ¿Cómo pasaría en el capacitor? ¿Cómo sería?
¿Cómo sería eso? Aquí hay una derivada de grado 1, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar C por S multiplicada por la variable que va a ser el voltaje en función de desplazamiento. De esta manera. C por S multiplicado por el voltaje en función de desplazamiento. Ahí. Y si esto quiero de la inductancia aplicando Laplace en función de desplazamiento, ¿cómo sería? Sería la inductancia multiplicado por S por el voltaje en función del tiempo. En función de desplazamiento es. Ahí. Y aquí tengo la corriente en función del tiempo para cada uno de los circuitos que tengo acá y aplicando Laplace, su transformada. ¿Se entendió? Aquí Ahora, ya no se lo suma, ¿no? Porque está en paralelo, ¿no? sí, ahí ya tienen que aplicar lo que ustedes conocen del circuito. ¿Cómo hacen para encontrar por mallas? Pueden aplicar nodos, cualquier válido para el circuito es lo mismo. Solamente lo que le tienen que encontrar es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Por ejemplo, acá, en el voltaje de salida, ¿qué va a circular? ¿Qué corriente? La corriente 2. La corriente 2. Por este de acá, ¿no? Aquí no circula nada porque está abierto. Ahí tienen que encontrar, son 2 mallas. Esto lo vamos a hacer la próxima clase con otros valores más. Ahí también. Hasta el momento, lo que se ha explicado en serie, ya sea para anular cuando no circula corriente de la malla, ¿la han entendido? ¿Sí? Sí, creo. Sí, sí. Perfecto. Porque estos ejercicios el ingeniero lo da de tarea. Por ejemplo, este de acá es uno de tarea que lo da el ingeniero. Este se elimina nomás, no se toma en cuenta y trabajan sobre esto. Por ejemplo, el voltaje de entrada va a ser el voltaje del capacitor más la resistencia, que lo tengo aquí. Reemplazo su valor, que va a ser la resistencia por la corriente más 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente en función del tiempo por diferencial de tiempo. Aplico Laplace para poder determinar el voltaje de entrada en función de desplazamiento. Factorizo el IDS y ya tengo mi ecuación 1. Hago lo mismo para el voltaje de salida, que va a ser el voltaje de la resistencia. Aquí lo tengo. Resistencia por la corriente en función del tiempo. Aplico Laplace para llevar en función de desplazamiento y despejo la variable de la corriente. Y tengo mi ecuación 2. Reemplazo 2 en 1 y despejo voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Esto que estaba multiplicando pasa a dividir y esto que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí factorizo. Esto que está dividiendo pasa al numerador y me queda R por C por S sobre C por R por S más 1. Y ahí tienen la función de transferencia. Estos ejercicios que le he mostrado acá, no sé si el ingeniero ya los dio de tarea. ¿Los dio todavía? No ha dado tarea. Ya. ¿No ha dado todavía? No, todavía. Ya. Pero le va a dar 2 circuitos. Siempre lo da en todas las clases. Luego le va a dar un práctico de ejercicio para practicar, que son 18 o 20. Este es, por ejemplo, el ejemplo 1.
Esto lo vamos a hacer conmigo, cómo determinar ceros y polos, la gráfica, la función de transferencia. Esto lo explica la primera clase para la aplicación de Laplace. Luego van a ver ejercicios completos, donde tienen que hacer todo el análisis que es similar a lo que entra a su examen. A ver, voy a ver uno que esté completo. Por ejemplo, van a ver también masa resorte completo. Por ejemplo. Voy a abrir uno. Todo este análisis tienen que hacer. Hasta el método de Kramer de álgebra 2 se va a aplicar acá. Y esto que tengo por acá, voy a buscarlo. También vamos a hacer bloques, esto, ¿qué es lo que se debe determinar? Lo primero, una función de transferencia, cero y polar, lugar geométrico de raíz y análisis de estabilidad. Esto es un formulario que yo le voy a pasar para que ustedes lo tengan. Y aquí está todo lo que se debe hacer. Los pasos con una receta. Primero se determina la ecuación en función del tiempo, luego aplicamos Laplace para llevar en función de tiempo a una función de desplazamiento. Se hace una función de transferencia, se determina los puntos singulares que son polos y cero, se determina lo que es raíces de las funciones, la gráfica en un plano imaginario, luego lugar geométrico y el análisis de estabilidad. Esto es lo que tienen que hacer en su examen, esos 8 pasos. Y creo que por aquí tengo uno. Voy a ver si este está completo. No. Aquí está. Este es un ejercicio completo. Le da la ecuación y le va a pedir una pregunta. Este es un examen. Analice la singularidad, analice la condición de estabilidad, encontrar la función del tiempo por medio del método de fracción parcial. Hacen todo esto. Aplican la transformada de Laplace para llevar en función del desplazamiento. Encuentran la función de transferencia. Determinan los puntos singulares, los ceros y los polos. Hacen la gráfica. La función de transferencia que tienen. Aplican para determinar los valores de las constantes, que esta les voy a enseñar, son fórmulas que van a ocupar. Y luego aplican la antitransformada de Laplace para encontrar la ecuación en función del tiempo. Y ahí acaba ese ejercicio, recién. Esto lo voy a enseñar más adelante. La próxima clase yo le voy a enseñar esto, llegar hasta la función de transferencia, hasta acá. Le voy a enseñar la ecuación, llevar a su aplicación de Laplace, ceros y polos, la representación de la gráfica, y si esa gráfica es estable o inestable, también lo voy a indicar cómo saber, y la función de transferencia. Y a esto de acá, más adelante, el ingeniero todavía no ha llegado. Esto lo va a llegar casi a lo último, casi, y luego le explica álgebra de bloques. Y vamos a hacer también álgebra de bloques, que tengo acá. Este es un ejercicio de álgebra de bloques. Saber cuándo mover esto.
Y también le voy a pasar un formulario. Que lo tengo acá. Ese. ¿Cómo saber mover una retroalimentación negativa? Una retroalimentación positiva. Cuando llegue a este punto del ingeniero, yo le voy a explicar esta parte. Cómo mover un punto de bifurcación de atrás hacia adelante, un punto de bifurcación de adelante hacia atrás, una suma de bloques, cómo mover un punto suma de adelante hacia atrás, cómo mover un punto suma de atrás hacia adelante, cómo dividir los puntos suma cuando son varios y cuando esté en serie. Todo esto le voy a indicar paso por paso. Lo más difícil de ese examen puede ser que sea esto, el álgebra de bloques, porque el ingeniero le explica solamente un ejercicio o dos nomás. Ya lo demás corre por su cuenta. Pero yo le voy a indicar varios. Conmigo van a ver más difícil que lo que el ingeniero le explica. Y algunos que no han llevado sistema de gobierno, lo único diferente es esto. Que sería esto de acá. El análisis de estabilidad. ¿Se entendió por hoy día la clase de hoy? Y Teo, Sí, una consulta, Teo, ¿cuántos exámenes son con el ingeniero? Un solo examen. Ah, ya. Le da práctico para ganar puntos a veces. El ingeniero le da tareas, como le dije, de circuito o de masa resorte que vamos a hacer después. Para acumular algo, le dan puntos extra. Pero el examen son dos preguntas. Una pregunta de estas, pero de estas hay de tres maneras que le puede entrar, o varias mezcladas, que son las mismas que da el práctico, solamente cambia datos. Y la otra es un álgebra de bloques. Pero esa álgebra de bloques son larguitos, no son cortos, digamos. La que tienen que asegurar sí o sí es esta, pero lo pueden hacer las dos. Por ejemplo, es otro. Y hay otros ejercicios más largos que vamos a hacer. A ver. A ver. No tengo. Ya. Esos son los ejercicios más o menos aquí. Yo lo hice variando algunos puntos. Bien. Hasta el momento todo se entendió. Sí. sí. Ya. Eso sería por hoy día. Ahorita le voy a pasar las imágenes al grupo para que lo tengan. Y el video lo voy subiendo y lo voy a agregar al Classroom para que ustedes lo miren si es que no pudieron entrar o si es que se olvidó algo, lo miren de vuelta. ¿De acuerdo? Listo, Teo, gracias. De nada. Hasta luego. Gracias, hasta luego.